¿Alguna vez escuchaste una historia donde no solo el amor terminó, sino que el dinero, ese que debía garantizar el futuro, estuvo a punto de evaporarse como si nunca hubiera existido? Esa fue la pesadilla de María. Su divorcio no fue solo la ruptura de un matrimonio, fue una guerra silenciosa donde el verdadero enemigo no era su ex esposo, sino el dinero escondido en rincones oscuros que casi desaparece para siempre. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Crees que el dinero debe dividirse siempre al 50% en un divorcio? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu respuesta puede abrir un debate enorme. Dale like si piensas que la justicia debería estar por encima de cualquier truco, y suscríbete, porque aquí contamos las historias reales donde el dinero revela lo peor y lo mejor de las personas. María nunca imaginó que terminaría así. Había conocido a Carlos en la universidad. Él era carismático, siempre rodeado de amigos, y ella, una joven con sueños de construir una familia estable. Se enamoraron rápido, y en pocos años ya estaban casados. Al principio todo parecía perfecto: viajes, cenas, planes de futuro. Pero debajo de esa fachada de cuento, Carlos tenía una obsesión que María no vio a tiempo: el dinero. Él era un hombre brillante en los negocios, pero también frío. Cada decisión estaba calculada, cada paso medido para ganar ventaja. María lo admiraba, hasta que esa admiración se convirtió en miedo. Los pequeños gestos, ocultar estados de cuenta, firmar papeles sin consultarla, inventar deudas, se transformaron en una telaraña. Cuando el matrimonio se rompió, ella creyó que lo más difícil sería enfrentar la soledad. No tenía idea de que lo peor estaba por empezar. El proceso de divorcio arrancó como cualquier otro: abogados, documentos, negociaciones. Pero pronto, María se dio cuenta de que algo no encajaba. El patrimonio que habían construido juntos durante 15 años parecía haberse reducido misteriosamente. Casas que figuraban a nombre de sociedades, cuentas bancarias vacías, inversiones que desaparecieron como humo. Todo lo que ella recordaba como fruto de ambos ahora estaba en un limbo legal. Una noche, revisando papeles viejos en el desván, encontró la primera pista. Era una carpeta con copias de transferencias bancarias a una cuenta en el extranjero, firmadas por su esposo años atrás. El monto era enorme. María sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Cuánto dinero más había ocultado? Al día siguiente llevó la carpeta a su abogada, quien abrió los ojos al ver los documentos. «María, esto es serio. Si esto se confirma, tu exmarido ocultó millones. Y si no lo pruebas en el juicio, todo se perderá». María entendió entonces que ya no era solo un divorcio, era una carrera contrarreloj. Si Carlos lograba esconder esas pruebas, ella no recibiría nada. El futuro de sus hijos, su estabilidad, todo se evaporaría como arena entre los dedos. Mientras tanto, Carlos jugaba con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. En el tribunal sonreía, hablaba con tono arrogante, presentaba balances impecables donde apenas figuraban bienes menores. Los jueces parecían inclinarse a su favor. María sentía que el suelo se abría bajo sus pies, pero no estaba dispuesta a rendirse. Comenzó a investigar más. Habló con antiguos socios, revisó correos olvidados, buscó registros en notarías. Cada pieza era un rompecabezas imposible, y cuanto más indagaba, más claro quedaba que Carlos había preparado esa fuga de dinero durante años, como si hubiera previsto el divorcio desde el primer día. La tensión crecía. María apenas dormía. Sus amigos le decían que aceptara un acuerdo menor, que no valía la pena gastar fuerzas. Pero ella se negaba. Sabía que ese dinero no era solo suyo, era el futuro de sus hijos. Entonces ocurrió lo inesperado.
revisando el correo electrónico de una computadora vieja que había quedado en casa, encontró un archivo olvidado. Era un contrato digital con una cláusula escondida que hablaba de un fideicomiso secreto vinculado directamente a Carlos. Y lo más sorprendente, el fideicomiso vencía en pocos meses. Si no se reclamaba legalmente antes de esa fecha, todo el dinero pasaría a manos de un tercero irreconocible. María se quedó paralizada frente a la pantalla. Estaba frente a la prueba definitiva, pero también frente a una bomba de tiempo. El dinero estaba a punto de desaparecer para siempre. El corazón le latía con fuerza. En ese momento entendió que lo que tenía no era solo una oportunidad, era la última. Si fallaba, todo se perdería. María imprimió el contrato con manos temblorosas. Cada línea del documento era como un cuchillo que cortaba la máscara de su exmarido. El fideicomiso estaba registrado a nombre de una empresa fantasma, con beneficiarios falsos, todo diseñado para desaparecer en silencio. Pero ahí estaba su firma, inconfundible, como una huella digital imposible de borrar. Su abogada la miró con asombro. María, esto es oro, pero también es dinamita. Si lo presentamos bien, ganarás el caso. Si lo presentamos mal, lo perderás todo. Los días previos al juicio fueron un tormento. Carlos caminaba seguro, rodeado de sus abogados más caros, convencido de que todo estaba controlado. Saludaba a conocidos en los pasillos, bromeaba con la prensa, fingía ser la víctima de una exesposa codiciosa. Su confianza era tan grande que incluso se permitía enviarle miradas burlonas a María cada vez que pasaban cerca. El día de la audiencia final, la sala estaba repleta. El juez tomó asiento, los abogados comenzaron a exponer sus argumentos y el aire se cargó de tensión. Carlos presentó balances impecables, mostrando apenas algunos bienes de menor valor. Sus abogados hablaban con voz firme, repitiendo que no había pruebas de nada más. María escuchaba en silencio, con las manos frías y el corazón desbocado. Sabía que llegaba su turno. Cuando su abogada se levantó, la sala entera se inclinó hacia adelante. «Señoría», dijo levantando la carpeta, «tenemos nueva evidencia que demuestra que el señor Carlos ha ocultado bienes de manera deliberada». El juez arqueó las cejas. Los murmullos llenaron la sala. Carlos sonrió, convencido de que era otro intento inútil. Pero su sonrisa se congeló cuando vio el contrato desplegado sobre la mesa. Reconoció su firma, reconoció la empresa pantalla, reconoció todo lo que había tratado de enterrar. «Ese fideicomiso vence en 3 meses», continuó la abogada. «De no reclamarse legalmente, los fondos, equivalentes a varios millones de dólares, desaparecerían en manos de un tercero no identificado». El juez pidió silencio con un golpe de martillo. La sala quedó helada. Carlos intentó hablar, pero su voz temblaba. «Ese documento no prueba nada». María se levantó entonces. Su voz fue clara, aunque sus rodillas temblaban. «Prueba todo, Carlos. Prueba que planeaste esconder nuestro patrimonio incluso antes de pensar en el divorcio. Prueba que lo que decías sobre justicia era mentira». Por primera vez en el proceso, la seguridad de Carlos se quebró. Los murmullos se convirtieron en un murmullo de indignación. El juez tomó nota. Sus abogados lo miraban con desesperación y él se hundía en su propio silencio. La audiencia continuó con peritos y verificaciones, pero el daño ya estaba hecho. El contrato era una bomba que nadie podía ignorar. En cuestión de días se ordenó el congelamiento de las cuentas vinculadas, se rastrearon los fondos y se reconoció que María tenía derecho a una parte justa. El fallo final fue contundente.
Carlos había intentado fraude. El juez no solo le negó la mayoría de sus reclamos, sino que además le impuso sanciones económicas adicionales. La fortuna que él había querido enterrar bajo capas de engaños ahora estaba sobre la mesa, dividida de acuerdo con la ley. María salió del tribunal con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Había ganado, no solo por el dinero, sino porque había demostrado que la verdad siempre deja huellas, incluso en medio de los mejores disfraces. Carlos, en cambio, salió con el rostro pálido, rodeado de cámaras que captaban su derrota. El magnate que se creía invencible había sido derrumbado por un detalle que no pudo ocultar: su propia firma. Los meses siguientes no fueron fáciles. María aún tenía que rehacer su vida, reconstruir la confianza, sanar las heridas de años de manipulación. Pero lo hacía con la certeza de que había protegido el futuro de sus hijos. El dinero no era lo único que importaba, pero sí era el símbolo de que no había sido derrotada. Esa historia se convirtió en un ejemplo comentado en la ciudad. Algunos la llamaban la lección de María. Otros, el divorcio que reveló el dinero oculto. Pero para ella era simplemente el recordatorio de que la justicia puede llegar cuando se lucha con valentía, incluso contra gigantes que creen tenerlo todo bajo control. Y ahora quiero preguntarte, ¿tú crees que María hizo bien en pelear hasta el final por ese dinero oculto? ¿O habrías preferido dejarlo todo atrás y empezar de cero sin enfrentarte a tanta guerra? Escribe tu respuesta en los comentarios porque quiero leerla. Dale like si piensas que la verdad siempre vence al engaño. Y suscríbete para no perderte más historias donde el dinero revela la verdadera cara de las personas.